Hola, un saludo de paz y bien para la mayor gloria de Dios. Continuamos con este segundo video haciendo una reflexión sobre la conversión ecológica, pero esta vez sobre lo que subyace al diálogo entre ecología y teología. Vamos a hablar de unas aproximaciones a la ecoteología. Para algunos puede parecer muy extraño ese término. No estamos hablando de otra teología, estamos hablando de una forma de abordar una teología fundamental a partir de los contextos, a partir de los sujetos, a partir de la creación, entendida como habla Laudato Si, como un evangelio, como una palabra del Creador, la palabra del Señor. Y entonces, en ese diálogo entre ecología y teología, estamos buscando ese rostro del artista a través de cada una de las obras de arte que somos sus criaturas. Estamos hablando de descubrir ese rostro del amor a partir de toda su obra creadora y por tanto no corresponde a algo diferente a la misma dinámica que desde el origen de la Iglesia y desde las Sagradas Escrituras se ha venido planteando. ¿Cuál es el trasfondo de esta aproximación entre ecología y teología? Es lo que voy a tratar de explicar a través de estas imágenes. Entonces, comparto mi pantalla y efectivamente lo he denominado un acercamiento, una aproximación a la ecoteología. En este curso tan interesante, tan denso, tan profundo entre sínodos y sinodalidad. De hecho, la ecoteología representa un caminar juntos, una convergencia entre diferentes disciplinas, en este caso representadas por la ecología y por la teología, y hay un trasfondo también que tiene que ver con esa búsqueda de la verdad, con ese discernimiento de la realidad y con esa manera, diríamos, de poder entender que somos una iglesia en salida que transforma y cuida la casa común. Vayamos entonces a la etimología y la epistemología de estos dos términos. La etimología como el origen de la palabra ecología y teología, pero también su sentido en el uso, el significado que se le da a este encuentro de palabras. Recordemos que ecología, al igual que economía, al igual que ecumenismo, viene del griego oikos, que significa la casa, el lugar de vivienda, el hábitat, el hogar, como todo el ambiente de las personas que habitan bajo el mismo techo y administran los bienes que poseen en común. Teología, pues se refiere al teos, al Dios, a lo sagrado. Y acá algo interesante con respecto al logos, el logo de antropología, de psicología, de sociología, el logos de ecología, de teología, pues tiene como tres maneras de ser entendido. Un estudio, un tratado, una ciencia, una teoría, pero también puede ser la palabra, el discurso, el lenguaje, el logos, el verbo se hizo carne, por ejemplo, el Evangelio de Juan, pero también Víctor Frank nos dejó en los campos de concentración, en ese libro famoso, El hombre en busca de sentido, los principios de la logoterapia, el logos como sentido, el sentido del existir, el sentido de la vida. Entonces a mí me parece fascinante pensar que en ese diálogo entre Dios y la casa, bueno, ¿cuál casa? Ya lo vamos a ver, hay la posibilidad de entrar desde una lógica mucho más racional del tratado, del estudio, desde el palabrear, pero también desde el sentido profundo de las cosas. Eso nos obliga a revisar nuestros imaginarios, nuestras imágenes, representaciones mentales, nuestras creencias, porque estamos en un mundo que para hablar de Dios, entonces tenemos como disciplina la teología. Para hablar del mundo, la ecología. Para hablar del ser humano, la antropología. Y el Papa nos está diciendo, todo está entrelazado, todo está interligado, toda relación. Y eso un poco es lo que busca la ecoteología. ¿De dónde viene la palabra ecología?
tiene un poco más de 150 años, es un biólogo alemán, Ernst Haeckel, que construyó el término uniendo esas dos piezas en griego, oikos, ikos y logos, y fíjense cómo la definió: el conjunto de conocimientos referentes a la economía de la naturaleza, la investigación de todas las relaciones del animal, tanto con su medio inorgánico como con aquellos animales y plantas con los que se relaciona hostil o amistosamente. Entonces, bueno, es una traducción del alemán, pero llama la atención que define la ecología como economía. Llama la atención que en un párrafo tan pequeño hable dos veces la palabra relación. La ecología es la ciencia de las relaciones dentro de ese hogar. Pero también esas relaciones que pueden ser positivas o negativas, amistosas o hostiles. Entonces, piensen ustedes que están viendo un programa de la naturaleza y está saltando un Bambi, un ciervito que come un pasto demasiado fresco, después va a la quebrada y toma agua y de pronto es mediodía y llega un león y ¡guau! Almuerza con el pequeño ciervo. Hay un cazador y entonces dispara y acaba con la vida del rey león. Ese tipo de relaciones de amistad o de hostilidad se convierten en el punto de referencia de eso que primero se estudió a nivel de organismos, de unos bichos, ¿cierto? Y que después con el paso del tiempo se fue ampliando, incluyendo al ser humano, dialogando las ciencias naturales con las ciencias sociales, ampliando ya no solamente el hábitat de ese animalito, de ese organismo, sino a todo el conjunto del universo, pues teniendo como referencia este planeta sur, el planeta Tierra y el sistema solar. Y a la vez avanzando en el conocimiento en la episteme humana, que hacia la década de los años 40 del siglo XX comienza a hablar de la teoría general de procesos y sistemas, entendiendo que la naturaleza tiene unos ciclos, tiene un ordenamiento, tiene una lógica que podemos desentrañar y que, por ejemplo, origina el término ecosistema. Hoy en día todo es sistema: el sistema informático, el sistema de salud, el sistema financiero. Entonces, ecosistema refiere como a unas lógicas internas, unas estructuras y unas dinámicas propias de el ámbito en el que se mueve la vida y que hemos llamado la naturaleza. Nuestras percepciones como seres humanos, nuestros imaginarios, las imágenes que nos hacemos, las creencias sobre esa realidad, influyen en el comportamiento. O sea, de la manera como concebimos esa naturaleza, así mismo nos relacionamos con ella. Y esto, digamos, nos remite a Lynn White en 1967, un historiador estadounidense que pues dice que algo así, como que las personas hacen con su ecología, o sea, de la forma como nosotros entendemos la ecología, establecemos la relación con el mundo que nos rodea y que por tanto la ecología humana está profundamente condicionada por las creencias acerca de nuestra naturaleza y destino, es decir, por la religión. Y dice que si el problema, la raíz de la crisis ecológica es profundamente religiosa, el remedio tendría que ser esencialmente, llamémoslo así o no. ¿Y por qué dice eso? Porque él analiza que la civilización occidental está configurada por el judeocristianismo y que por tanto el Dios de Génesis 1:28, que le da poder de dominio al ser humano, es el responsable, es el culpable de este deterioro. Ya sabemos hoy en día que esa no es la traducción apropiada, que no es el sentido despótico, autoritario, depredador, sino es el sentido diaconal, de mayordomía, de jardinero, de cuidador, el que está expresado en ese versículo de la Biblia. Pero nos ayuda a entender qué hay detrás de la ecoteología. Nosotros, de grupos, digamos, de investigadores, un tiempo que estuvimos en la Universidad Javeriana, eh, definimos la ecoteología como un pensar del logos, pero el logos implica también sentir, y un sentir, pensar actuante, son las relaciones entre Dios, naturaleza y ser humano. Y esa
ecoteología, cuando creemos en que viene lo que existe de un creador, se resume en sentir, pensar, actuar sobre las relaciones entre el Dios creador y su creación, entendiendo que nosotros, seres humanos, somos creación y que la naturaleza es creación. En ese sentido, pues ese es el logo de un grupo de investigación eh, que fundamos en el año 2002 en la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana en Bogotá, con José Raúl Suárez, un agrónomo teólogo de feliz recordación, y habitando en las moradas eternas. Y entonces ustedes lo pueden observar atentamente, qué significan los colores, las relaciones, las palabras, qué detalles pueden captar. Obsérvelo atentamente un instante. Hay una figura humana, a la vez un ave o una mariposa. Hay conjunción de tierra y cielo. Hay un sol y unas letras que se levantan desde el suelo. Hay un tallo y una sombra con su luz, revelando todo en sí el misterio de la cruz. Lo demás es apariencia, lectura de subjetividad, que en el diálogo entre ciencias y en clave de unidad invita a penetrar la esencia y a crear nuevas conciencias, superando las barreras de la insolidaridad. Hay una definición un poco más poética que en aquel entonces redactamos. Lo que voy a explicar, pues, tiene un sentido también de homenaje, pues, al padre Jesús Andrés Vela, jesuita, director de la Casa de la Juventud y el Seminario de Planificación Pastoral en Bogotá durante muchos años. Fue mi director de la monografía en la maestría en teología de la Pontificia Universidad Javeriana, y el ingeniero Mario Paso Gutiérrez, chileno, ambiental. Eh, Ese trabajo, presupuestos epistemológicos y criterios metodológicos para una pastoral ecológica pertinente, pues hizo un ejercicio de poner en diálogo la ecología con la teología, pero también la ecología con la pastoral y la teología con la pastoral. De ahí surge un poco, pues, la reflexión sobre pastoral ecológica, que 7 años después, a través de Laudato Si, tiene como una vigencia y adquiere un sentido mucho más profundo. En ese ejercicio académico, entonces, salieron varias cosas. Lo primero, 4 preguntas de lo que llamaríamos un método teológico. ¿Cómo pasar de la ecología a la teología? Preguntarnos qué está pasando, por qué pasa lo que pasa, dónde está Dios mientras pasa lo que pasa y cuál es la misión frente a lo que pasa. Entonces, en esos pasos, hacia una hermenéutica ecoteológica, pues lo primero para explicar, para interpretar lo que sucede es la ecología. Y Morán habla de que hay un paso de la ciencia ecológica. Y hoy en día, pues el Papa habla de ecología integral. Vendría después otra forma de explicar lo que sucede, que es la ecoteología, el logos, donde principalmente la pregunta por Dios, por lo sagrado, tiene un protagonismo. Pero habría también otro nivel que es la ecosofía, la sabiduría del oico, la sabiduría de vivir y convivir en el hogar. Y se refiere que justamente en comunidades indígenas, ancestrales, en los pueblos originarios, en los pueblos afrodescendientes, no necesariamente se pasa por el logos de la universidad, de la academia, sino que hay intuición, hay un lenguaje más narrativo, más de la mitología para entender esas relaciones. Entonces podríamos pasar de un conocimiento, digamos, ecológico científico, más de conciencia ética, a una reflexión un poco más sistemática del pensamiento teológico, y tendríamos que convertir ese conocimiento en sabiduría. Hay pueblos como los amazónicos que sin pasar por el logos occidental,
ya tienen esa conciencia y esa sabiduría, y tenemos que establecer ese diálogo de saberes entre las culturas. Entonces, la ecoteología no es solamente una ecoteología cristiana, puede ser una ecoteología de tipo judío o musulmana, pero prefiero hablar y entender que la ecoteología tiene un campo interreligioso, y más que interreligioso, interfe e interespiritual, es un campo de diálogo intercultural para llegar justamente a unas prácticas de vida, a una misión, a una manera de comportarse, de relacionarse que posibilite la perdurabilidad de la existencia a lo largo del tiempo. Raymond Panikkar, plantea pues que hay una intuición cosmoteándrica o teoantropocósmica, o sea, rescatando el pensamiento del Oriente, diciendo pues que hay que hacer esta triada, esa búsqueda de unidad, esa sinergia, y eso nos lleva no solamente a unir ese pensamiento fragmentado, sino a vincular a lo ecológico, a esa dimensión de la ecoteología, otras categorías como por ejemplo desarrollo, la misma noción de ecología, la ecología integral que está tan vigente, y la paz. O sea, por ejemplo, en el mundo católico, toda la búsqueda del cuidado de la creación está ligada a la paz. Si quieres la paz, cuida la creación, diría Benedicto XVI, paz con Dios creador, paz con toda la creación. Y hoy en día, Laudato Si no entiende la ecología simplemente como una cuestión estética o superficial, sino como toda una perspectiva buscando la plenitud humana, un desarrollo humano integral, una sustentabilidad, o diríamos en términos mucho más latinoamericanos, un buen vivir. ¿Qué hay detrás entonces? ¿Cuáles son los problemas, los dilemas, los retos que hay para una ecoteología desde una filosofía ambiental? Uno, diríamos, la naturaleza la consideramos como un objeto o como un sujeto. ¿Es una cosa, es algo o es alguien? Y el ser humano, ¿somos o no naturaleza? ¿Estamos dentro o afuera de eso que estamos analizando? Y Dios está dentro de la naturaleza, es inmanente, está presente acá en medio de su creación, o está trascendiendo, está afuera. ¿Cómo es la relación, ya lo hemos dicho, entre ser humano, naturaleza y Dios? Entonces, Roy May, del Departamento Ecuménico de Investigaciones, tiene un libro muy bello sobre ética y medio ambiente, ya de comienzos del milenio. Ya tendrá unos 20 años ese documento, pero él plantea allí que en América Latina hay como 4 imaginarios respecto a la naturaleza. Entonces, hay uno que es de las culturas indígenas: la naturaleza es alguien, no es una cosa, está viva, es la Pachamama, es la nana, es la madre, es la hermana. La tradición bíblica que se debate entre considerarla objeto o sujeto, pero que reconoce que el dueño es Dios. La economía, el imaginario romántico, que la plantea como un valor intrínseco, pero que excluye muchas veces al ser humano. Y la economía moderna, que considera la naturaleza como un recurso natural, como una cosa, como un objeto que puede ser explotado. En la práctica, lo que estamos viendo hoy, que los grandes conflictos en los territorios en América Latina y el Caribe pasan por una lucha contra ese imaginario de la economía moderna. No, la naturaleza no es simplemente un recurso para ser explotado, o tiene un valor que hay que conservar en términos biológicos, que hay que preservar en términos ambientales, o tiene un sentido sagrado para las culturas ancestrales, o tiene, digamos, un respeto, una dignidad propia de ser criatura en términos de los creyentes. El imaginario también nos lleva a pensar en Dios. Si es un Dios creador, podríamos tener como al menos 4 escenarios. Uno, quien dice: no, acá no existe Dios, esto es una evolución, acá no hubo creación, es un Dios ajeno, un Dios que no existe. Pero también que pueda pensar: no, Dios
creó esto y se olvidó, es un irresponsable, nos dio la espalda, se olvidó, eso pasó allá hace mucho, mucho tiempo y ya Dios no aparece acá en esta fotografía. O la creación la concepción de Dios que está absolutamente ligado, que es como un titiritero, que está moviendo absolutamente todo lo que sucede en el mundo, o otra concepción que este autor Campbell, australiano, plantea y dice que es el Dios que se arriesga, el Dios solidario, que está pariendo un mundo nuevo, el Dios que está engendrando desde adentro y desde abajo a su creación. Fíjense que de por sí ya hay como 4 maneras de entender cómo es que crea Dios. Y por supuesto la relación entre Dios creador y su creación eh, podría ser, pues hay un Dios que está trascendente más allá de la creación, o un Dios que está presente en la creación, con toda la discusión si es panteísmo, si entramos en un politeísmo, o un poco lo que se dice de ser un Dios panenteísta, es decir, que Dios está presente en todo, pero no todo es Dios. Todo no es Dios, pero Dios sí está presente en todo. Entonces la creación se termina convirtiendo en un escenario que revela al Dios creador. Todas esas cosas son las que se ocupa, digamos, la ecoteología. Y finalmente nos interesa en un sentido práctico comprender la realidad real para transformar el comportamiento frente a la creación y al Dios creador. O sea, esa es, digamos, como la tarea que tiene principalmente la ecoteología. Resulta que hay diferentes maneras de calificar la ecología y parte de ese problema, o sea, depende de la forma como tú entiendas ecología, será tu ecoteología. Y este mismo Roy May, un pastor metodista, hablaba hace 20 años, he dicho, de una ecología convencional, de una ecología mayordómica, de una ecología social, de una ecología profunda, de una alianza entre el feminismo y el ecologismo, del ecologismo y la teología de liberación. Entonces ya nos mostraba todo este cuadro tan complejo que no lo voy a desarrollar ahora, pero sí nos muestra como que hay diferentes formas de entender la ecología con esa adjetivación, con esas palabras que se le agregan, ecología social, ecología política, ecología económica, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos? Y entonces aparece la expresión ecología integral. ¿Qué es lo integral y por qué tan vigente hoy en día? Es decir, una ecología integral hoy en día es la base de una ecoteología. Y resulta que Félix Guattari, un francés, hace 30 años, comenzó a hablar de las 3 ecologías. Una ecología ambiental, ¿sí? Como decir la relación con la planta, con el aire, con el agua, con los animales. Una ecología social, refiriéndonos a la relación de los seres humanos. Y una ecología mental. Eh, Gregory Bateson había planteado como todo este proceso de que hay un ordenamiento también de la mente interna, una ecología interna que se traduce y se expresa en una ecología externa. Y comenzó a hablar que juntar las 3 ecologías sería una ecosofía. Leonardo Boff, sabemos, gran teólogo, gran ecoteólogo, franciscano, en el año 92 tiene una crisis con el Vaticano y él mismo decide dedicarse más a una bioética, a un trabajo más de ética planetaria, por ejemplo, a nivel de la Carta de la Tierra, y él plantea las 4 ecologías. En YouTube se puede buscar perfectamente cómo a las 3 ecologías de Guattari él dice que hay una ecología integral. Diríamos que el Papa retoma ese concepto de ecología integral, lo pone en un molde de doctrina social de la Iglesia, le da su toque particular y ahí está la columna vertebral de Laudato Si. Entonces, sobre Laudato Si, aplicamos las 4 preguntas que con el maestro Jesús Andrés Vela fuimos descubriendo y encontramos que si digo, ¿qué está pasando en nuestra casa y por qué pasa en nuestra casa? Tenemos el capítulo 1 y el capítulo 3. El diagnóstico, lo que está pasando en nuestra casa y la raíz humana de la crisis en la encíclica Laudato Si. ¿Dónde está Dios mientras pasa lo que pasa? Está el capítulo 2, el Evangelio y la creación, y el final del capítulo 6, donde se habla de una espiritualidad ecológica.
¿Cuál es nuestra misión frente a lo que pasa? Entonces aparece la propuesta de una ecología integral, el capítulo 4, el capítulo 5, Laudato Si, algunas líneas de orientación y acción, y la parte inicial del capítulo 6, donde habla de una educación que da el salto hacia una espiritualidad ecológica a través de esa conversión ecológica. Es simplemente un ejercicio, pero nos ayuda a entender que hay un partir de la realidad, que hay un discernir esa realidad y hay una respuesta a la misma. Laudato Si también nos plantea un método teológico que parte de la realidad y dice textualmente cómo las reflexiones teológicas o filosóficas sobre la situación de la humanidad y del mundo pueden sonar a mensaje repetido y abstracto si no se presentan nuevamente a partir de una confrontación con el contexto actual, en lo que tiene de inédito para la historia de la humanidad. Por eso, antes de reconocer cómo la fe aporta nuevas motivaciones y exigencias frente al mundo del cual formamos parte, propongo detenernos brevemente a considerar lo que le está pasando a nuestra casa común. Y por eso el Papa habla de esos 7 niveles, esos 7 numerales, contaminación, cambio climático, el problema del agua, la pérdida de biodiversidad, incluye la dimensión social, la calidad de la vida humana que está deteriorándose, se está degradando la condición social, hay una inequidad planetaria e incluye también en su diagnóstico la debilidad de las reacciones de los sectores empresariales, gubernamentales, económicos, eh, religiosos, educativos, medios de comunicación y también la disparidad de opiniones, la diversidad de opiniones en lo que habitamos una casa común. Entonces es interesante ver cómo la mirada hacia la realidad presupone después lo que vamos a analizar, una reflexión desde la fe que aparece en el capítulo 2, el Evangelio de la Creación, y aparece también al final, estrictamente, del capítulo 6, después del numeral que habla de conversión ecológica, hasta llegar a 2 oraciones, una oración por nuestra tierra y una oración cristiana con la creación. Antes el Papa ha dicho pues que la línea de acción tiene que ver con la política, el orden local, nacional e internacional, que es muy importante el diálogo para construir estas políticas, un diálogo con la economía, un diálogo entre las religiones, y ha dicho que la educación pasa ante todo por una apuesta por un estilo de vida que no sea consumista, que no sea enfermizo, que no sea obsesivo frente al consumo. De manera que la educación no sea simplemente información, sino que dé el salto hacia el misterio que es Dios mismo, el misterio del amor. Entonces, cuando nos preguntamos cuál es la ecoteología de Laudato Si, proponemos este ejercicio: leer la oración con la que termina la encíclica, que es una oración cristiana con la creación, y ese con es muy importante porque implica una manera de relacionarse, y luego analizar cómo aparece la noción de Dios, cuál es el imaginario sobre Dios, cuál es el imaginario naturaleza, cuál es el imaginario sobre ser humano. Recuerden la relación Dios, naturaleza, ser humano, o Dios creador con su creación, entendiendo que los seres humanos también somos parte de esa creación, y entonces ahí tendríamos como un ejercicio práctico de aplicación de la ecoteología. Acá lo resumo diciendo pues que aparece un Dios que es creador, es un Dios que es uno y trino, es un Dios que es comunidad preciosa de amor infinita. Dios también está interligado, está entrelazado, es relación de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es poderoso, es dueño, es el Dios que se ha formado en el seno de María, pensando en Jesucristo, que miró el mundo con ojos humanos. Es el Dios que está vivo en cada criatura con su gloria resucitada. A través del Espíritu Santo orienta el mundo, que acompaña el gemido de la creación, que vive en nuestro corazón, que enseña, despierta, da, muestra, ilumina, toma, protege. Es un Dios tremendamente activo que impulsa el reino de justicia, paz, de amor y de hermosura. Lo interesante acá es que no es un Dios alejado, extraño, totalmente trascendente. Es un Dios presente en medio de sus criaturas, y es un Dios que está engendrando ese reino, ese mundo nuevo, esos cielos nuevos y tierra nueva
donde habita la justicia, desde dentro, comprometiéndose solidariamente con sus criaturas. A propósito de las criaturas, entonces, dice la oración, que salen de la mano de Dios, que están llenas de la presencia y ternura de Dios. O sea, Dios está allí, en medio de su creación. Todo nos habla de ti, todo nos habla de Dios. Ningún ser está olvidado ante Dios. Es mucho más que naturaleza y recursos naturales. Entonces, mencionamos el numeral 76, no son meros objetos sometidos a la arbitraria dominación humana, no son cosas, el numeral 82, y las especies vivas conforman una red que nunca terminamos de reconocer y comprender. O sea, hay un protagonismo y un sentido de admiración, de contemplación, de asombro hacia todo eso que existe y que está representado ahí con las raíces, con los mismos seres humanos que nos unimos, las mismas conexiones del cerebro, de los tejidos, en fin, del átomo. Y el ser humano, ¿dónde aparece? O sea, el ser humano entra dentro de esa ecología integral. Recuerde que la ecología integral plantea que todo está interrelacionado, que todo planteo ecológico implica un planteo social, porque no es que haya un problema ambiental y un problema social, sino una sola y compleja crisis socioambiental, y que finalmente es un diálogo interdisciplinario entre ecología ambiental, económica, social, cultural de la vida cotidiana, con el principio ético del bien común, el principio ético de la justicia entre las generaciones, y que finalmente la ecología integral es un proyecto representado en Francisco de Asís, que no separó el amor de Dios del cuidado de la naturaleza, de la atención a los pobres, de la búsqueda de la paz interior. Ese ser humano entonces alaba a Dios en todas sus criaturas. Laudato si, oh mi Señor, es una alabanza sobre el cuidado. Cuidar es curar, es sanar, de la casa común, vivir como familia, fratelli tutti, todos somos hermanos. El ser humano en su corazón hospeda a Dios, que lo impulsa al bien. Nosotros somos templo de Dios. Dios nos inhabita. Aprende a contemplar a Dios en la belleza. El ser humano agradece por cada ser que Dios ha creado. Se siente unido a todo lo que existe. O sea, nosotros somos naturaleza, y la naturaleza es creación de Dios, luego nosotros somos criaturas del Señor. Pide que seamos instrumento del cariño de Dios por todos los seres de la tierra. El ser humano protege la vida, prepara un futuro mejor, es imagen de Dios, no somos Dios, somos tierra, y somos los encargados de labrar y cuidar el jardín del mundo. O sea, ahí, digamos, se perfila una antropología ecoteológica, si me permiten la expresión, que le da un giro, que invita a la conversión y un poco complementa el video anterior sobre el tipo de conversión, lo que está implicando la dimensión ecológica de la conversión. Bien, entonces, si la mayor parte de los habitantes del planeta nos declaramos creyentes, y esto debe provocar a religiones a entrar en un diálogo entre ellas, orientado al cuidado de la naturaleza y a la defensa de los valores, a la construcción de redes de respeto y de fraternidad, pues allí hay un trasfondo, un sentido, una finalidad de todo ese quehacer ecoteológico, que también está en salida. No es una elucubración, especulación para entender más intelectualmente las categorías de la ciencia, sino es, como el Papa ha dicho, una mente que se une a las manos y al corazón, y que se pone al servicio samaritanamente de los demás. Entonces, por eso hago un homenaje acá a algunos maestros. Inicialmente tengo esta referencia en la Compañía de Jesús, el padre Alejo Londoño, mencionado padre Jesús Andrés Vela, José Alejandro Aguilar, Alfredo Ferro, hoy en la Repam, Paxi Álvarez, Monseñor Pedro Barreto Jimeno, y mencionar que hace 20 años ya la Compañía de Jesús en Vivimos en el Mundo Roto prefiguraba una comprensión de ecología y relación teología-ecología, que hoy en día está vigente en Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, y que en Sanar un Mundo Herido pues plantea toda esta dimensión de dar la mayor gloria a Dios en el cuidado y en la sanación de ese mundo que está roto. Y quiero decir con estas imágenes
de personas, ecoteólogos, ecoteólogas, que están vigentes, que están produciendo reflexiones en nuestro continente, que la ecoteología pasa de ser un concepto sobre objetos, sobre ideas, sobre términos abstractos, para volverse teología autobiográfica, para volverse proyecto, testimonio, sentido, lucha, convicción, profetismo. Hago memoria de mi hermano José Raúl, agrónomo y ecoteólogo, que ha trascendido, que ha llegado ahora a la plenitud, y se supone que al lado hay un espejo. Hagan un ejercicio, en ese espejo me miro y yo me veo también. Invito a cada uno que se vea en ese espejo diciendo, bueno, yo también puedo ser testimonio, puedo encarnar esa ecoteología, puedo fusionar en mí la experiencia profunda, mística del amor a Dios en el cuidado, protección, preservación de todas sus criaturas. Entonces, estamos hoy en día, en el año Laudato Si, acabamos de celebrar el jubileo por la tierra, en el tiempo de la creación, y la raíz bíblica, ahora que hago parte de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad, la FEBIPE, en la Uniminuto, en Bogotá, veo cada vez más importante lo que hacíamos hace algunos años en la Casa de la Juventud, una lectura ecológica de la Biblia, una lectura ecoambiental de la Biblia, un rastrear en las Sagradas Escrituras como ese imaginario, esa comunicación de Dios Creador. El jubileo es un buen ejemplo de cómo esas prácticas para descansar la tierra, para liberar los esclavos, para perdonar las deudas, se convierte como una aplicación y una implicación misma de la ecoteología. Entonces, es el momento de anunciar el año de gracia del Señor, lo que Jesús lee en aquella sinagoga en Lucas 4, se convierte en una vigencia, en un llamado a sonar el cuerno de la justicia, y entonces recordar, como dijo el Papa el 1 de septiembre, el mensaje para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, es el momento de recordar de dónde venimos y para dónde vamos. Eso hace parte también del quehacer ecoteológico, de regresar, de reconciliarnos, de buscar el perdón, reconciliarnos con la hermana madre tierra, reconciliarnos con nuestros hermanos, como un acto también de reconciliarnos como el hijo pródigo con el Padre misericordioso. Es el momento de reposar, es el momento de recrearnos, es el momento de renovarnos, de reinventarnos. De pronto ese tiempo de pandemia nos está obligando a buscar otras dinámicas, otros ritmos. Es el momento también de reparar, de restaurar los ecosistemas, pero también nuestras relaciones. Es el momento de regocijarse, de alegrarse, de la alegría del Evangelio que permea todo, para poder efectivamente, Fratelli Tutti, continuar cantando Laudato Si, con Evangelii Gaudium, en el espíritu de Episcopalis Communion, en nuestra querida casa común. Entonces, pues adelante, les invito con estas pistas, con estos tips, a ecoteologizar. Hoy en día, ecoteologizar es laudatosificar, y laudatosificar implica necesariamente evangelizar, y para evangelizar hay que cristificarse, y cristificarse implica entrar en una dinámica de la Trinidad. Entonces, que podamos, con esa mirada profunda, descubrir que algo nuevo está brotando, y que nuestro profetismo en nuestra casa común haga que seamos habitantes de un hogar común. Entonces, pues dejo de compartir acá. Les deseo un buen resto de curso, que lo aprovechen mucho, y por supuesto estaré atento a cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier sugerencia, a los avances que se puedan generar, porque ya hay muchos campos en términos de la ecoteología. Muchas gracias para ustedes, y deseo un abrazo en la distancia
de un excelente buen vivir en el amor de Dios. Paz y bien.